Hoy tenemos la visita de un especialista en ciberseguridad. Atenti, porque vamos a hablar de este tema que es súper importante para que estemos al tanto de este tema en sí, de lo que es la ciberseguridad. Y lo tenemos con nosotros a Santiago Alfonso. ¿Cómo estás, Santi? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Fabi? Bueno, muy bienvenido. La verdad que teníamos muchas ganas de tenerte con nosotros y de hablar de este tema tan importante y tan necesario como es la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Bueno, la ciberseguridad en un contexto general sería lo que es la protección de lo que son los sistemas informáticos, sí, los datos y todos aquellos datos digitales, toda la información que nosotros tenemos, ¿no? Claro. Y eso sería más que nada lo que es la ciberseguridad en un plano general. Bien, sería los datos almacenados que tengo en mi celular, que tengo en una notebook, en una tablet, en fin, todo eso básicamente. Claro, la ciberseguridad se basa en lo que es la protección de sistemas informáticos, de redes y datos digitales. Y también en la ciberseguridad tenemos también lo que es la seguridad de la información. Claro. Que eso abarca algo más amplio, donde también la seguridad de la información más que nada va volcado a lo que es la seguridad en datos, el papel impreso, lo que es verbal, lo que es digital, tanto lo que es digital como lo que es físico. Claro. Pero bueno, todo eso encierra lo que es la ciberseguridad, es la protección, es salvaguardar o velar por la protección de los datos de la información, tanto de una empresa como de un usuario. Claro. Antes era fantástico porque, por ejemplo, tenías contraseñas de algo, de alguna cuenta, lo que sea, y generalmente se anotaban muchas cosas en papel, ¿no? Sí, y decías, lo voy a guardar en una carpetita súper especial y demás. Con la tecnología es buenísimo porque te ahorras de todo eso y lo tenés en otro lado, pero en papel sufrías el tema de que, ¿cómo se te puede eliminar esto? Con agua, se te quemó, se te prendió fuego y ya está. Pero con el tema de lo digital también tenemos que tener muchas cosas en cuenta con esto, ¿no? Sí. Sí, con el tema de lo digital también, porque seguimos seguimos seleccionando claves que son muy fáciles para nosotros. Por ¿Eso ejemplo, sigue pasando hoy por hoy? Sí, ¿Viste que antes la típica, la gente ponía 1, ya está? Exacto, o el nombre de tu hija, tu hijo, o la fecha de casamiento, de cumpleaños. Sí. Y por lo general, hablando del término de un hacker, siempre va a ir por la fácil. Va a decir, vamos a ver de qué tipo de usuario, porque antes lo investiga. ¿Qué tipo de usuario es un usuario? ¿Es un usuario que conoce de informática o es una persona que no conoce mucho? Entonces siempre va a ir por lo típico, por lo principal, 1, 2, 3, 4, o el nombre de su cumpleaños y demás. Y justamente sí, sigue pasando, y eso es lo que nosotros como especialistas en ciberseguridad tratamos de educar a la gente para que no lo haga. Y para que también pueda usar o aprenda a usar herramientas en base a lo que es hay gestores de contraseña. ¿Qué es un gestor de contraseña? Un gestor de contraseña o también bóveda de contraseña son aplicaciones donde te ayudan a generar una clave, cifrada, ya por normas de cifrado convencional, que ya están avaladas y demás. Te ayudan a hacer una contraseña cifrada de tal manera que sea muy difícil, inclusive muy difícil de poder violar esa contraseña. Claro. Digamos, como por ejemplo te pondré una contraseña con minúsculas y letras mayúsculas, minúsculas, intercalado con números y ese tipo de cosas. Hexadecimal. Por ejemplo, lo común, y ya que estamos hablando del tema, lo que sugerimos nosotros, aunque es muy difícil, muchas veces pero vos sos demasiado meticuloso en sentido, pero lo que nosotros tratamos de que siempre el usuario pueda hacer mínimo una longitud de 12 caracteres. Claro. Mayúsculas, minúsculas. Y alternando con algún carácter especial. Claro. Con algún carácter especial. Números, mayúsculas, minúsculas, un carácter especial, pero que sea de fácil, que se pueda recordar, no que lo anoten en un papelito o un TXT. Claro. Porque ahí estamos abriendo una puerta también de vulnerabilidad. Si nos hackean nuestro sistema, ya van a saber que ahí están las claves. Entonces por eso se usan estos gestores de contraseñas. Hay varios, Kaspersky tiene uno, Bitwarden, KeePass,
hay varios que te guardan esas contraseñas, Sí. que a su vez tiene también una contraseña para poder acceder. Ay, es un montón de contraseñas. Sí, es un montón de contraseñas, la verdad que sí. Claro. Pero hoy en día siempre el ciberdelincuente va a ir 3 pasos más que nosotros. Claro. Cuando nosotros descubrimos esto, que yo en este momento lo estoy diciendo, tal vez en algún lugar del mundo, ya los ciberdelincuentes están tratando de inventar algo como para poder violar alguna seguridad que nosotros tratamos de proteger, ¿no? Claro. Por eso siempre es tan fundamental esto. Tal cual. Y yo pienso incluso, no solamente en la generación de ahora, sino en la gente mayor, en los jubilados, que solamente se manejan con su celular a veces y se les complica muchísimo, incluso hasta para ir a cobrar su sueldo, y que siempre pidan ayuda a un nieto, a alguien de confianza, y con el tema de las claves y los mails, que hoy en día si tenés un teléfono, sí o sí tenés que tener una cuenta de correo electrónico. Sí. ¿Cómo ayudamos a estas personas, a las personas mayores que por ahí les cuesta la tecnología, incluso a alguien joven que por ahí no tiene mucha onda de andar con un teléfono, a no caer en las ciberestafas, que te llamen o hacer un clic donde no tenías que hacer un clic, o cuando te llega por WhatsApp un enlace que te dice saque su turno para el PAMI, ponele, y en realidad obviamente PAMI siempre te advierte, nosotros no enviamos estos datos. ¿Cómo ayudamos a estas personas? Yo lo resumo en una palabra a aquellos que me están escuchando, que necesitan un consejo de parte de la ciberseguridad, es no confiar en nadie. Uh-huh. Lamentablemente hoy en día no podemos confiar. Claro. No es el de antes, te lo prometo de palabra, sí. O sí, te lo voy a traer, o quédate tranquilo que yo no te voy a, no sé, a tocar nada, no confiar. Directamente hay varias cosas. Uh-huh. Por ejemplo, hablando del celular, el celular, primero tenemos que tener, yo sé que me fui a otro lado, pero tenemos que tener siempre un código, un patrón, algo para asegurarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un patrón, un código que lo bloquea al celular, uh-huh, algo que sea sencillo igual, porque claro, un número, no 111, no 2, no, pero un número, porque si no pueden acceder. Claro. Ejemplo, WhatsApp. Me llega un mensajito, un mensaje de texto. Un patrón, mostramos, permiso ahí, que es esto, lo que se hace un dibujito sobre estos puntitos que te permite abrir el celular, ¿no? Exacto, sí. Eso será el patrón, un código de seguridad. Un patrón, un código de seguridad, un PIN. Claro. Eso es lo principal, principal. ¿Qué pasa? Después está llamados. Uh-huh. Está lo que conocimos como, hay muchas formas, phishing, clonación de voz. Ahí no estamos yendo a otro lado, pero... Que es la inteligencia artificial, que hoy por hoy te clonan la voz, ¿no? Exacto. Lo primero, no confiar en nadie. O sea, uh-huh, no confiar, solamente confiar en uno mismo, porque la seguridad se trata de lo que tengo, lo que soy y lo que sé. Claro. Lo explico. Lo que tengo un celular. Sí. Yo lo conozco. Uh-huh. Es mío. ¿Qué sé? Sé la contraseña. Sí. ¿Qué soy? Yo sé quién soy. Datos biométricos. Muchas veces, muchos tendrán el conocimiento que por mercado pago y demás, a veces te piden el Face ID, te piden datos biométricos. Muchos celulares tienen la huella digital. Si tienen un celular, tienen su huella digital, asegúrela con huella digital también. Es importante. La huella digital son datos biométricos que son irrepetibles. No se pueden alterar. No se pueden alterar. Bien. Es más, inclusive, te cuento algo. Yo, además de incursionar en lo que es ciberseguridad, que soy especialista, también incursioné en la electrónica. Y cuando una persona quiere cambiar una pantalla o tiene el Face ID del iPhone, Apple lo estableció, uh-huh, es el único que, si lo perdiste, se rompió el Touch ID, uh-huh, que desbloqueaba los celulares desde el iPhone 8 y demás. Que es la huellita digital que vos le ponías al teléfono. Si se te rompió, es imposible, no podés comprarte un repuesto y... No, porque tenés que cambiar el teléfono directamente. Exactamente, o no usarlo con el Touch ID. ¿Por qué? Porque saben, uh-huh, los profesionales de ciberseguridad, los que están en Apple, los que están en Microsoft y demás, que esos datos biométricos son inviolables, son únicos. Por eso, una de las cosas de la ciberseguridad son esas 3 cosas. O sea, lo que soy, en ese caso, lo que tengo y lo que sé. Claro. Una vez que rompemos una de esas cosas, ahí ya se empiezan a infiltrar las vulnerabilidades. Claro.
Creo que te respondí ahí algo de la pregunta, ¿no? De hecho, me estás hablando de esto, de las protecciones que uno tiene que tener para que nadie viole tu seguridad, nadie acceda a tus datos bancarios, a tus datos de tus cuentas de billetera virtual, a tus correos electrónicos, a tus fotos, incluso que uno almacena, ¿no? En sus correos electrónicos, fotos de familia, que antes las tenías impresas y bueno, se perdían y ahora decís, no, mejor es digital. O una nube. Exacto. ¿Qué pasa llevándolo al plano espiritual? Cuando te hackean espiritualmente. Venís durante años tratando de tener una vida espiritual en santidad, donde querés tener todo bien prolijito, estar en obediencia ante Dios, y de repente viene el enemigo y te hackea espiritualmente. ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso es un tema que, como te menciono ahora, la ciberseguridad, si lo vamos a poner, la seguridad es muy amplia, pero está en el paralelismo que tiene con la vida espiritual es muy igual, es muy parecido. Claro. ¿Por qué? Porque en la ciberseguridad nosotros, por ejemplo, primero quiero comentarte que cuando nosotros vamos a hacer de cuenta que tenemos una caja fuerte con un tesoro. Uh-huh. Si nosotros ponemos esa caja fuerte en una plaza, sin seguridad, sin cámaras, sin personal de seguridad, en algún momento a la noche o cuando sea van a querer violar esa caja fuerte. Claro. Lo van a hacer seguramente porque lo van a intentar, por más que la caja fuerte sea muy segura, y van a ingresar en ese tesoro. Uh-huh. Ahora, si nosotros le empezamos a establecer capas de seguridad, que es lo que nosotros le llamamos capas de seguridad, por ejemplo, una de las primeras capas puede ser lo que es la red, uh-huh. O sea, puede ser primero lo físico. Establecemos cámaras de seguridad, personal de seguridad que vigile esa caja. Bueno, tenemos una protección. Claro. Pero son vulnerables. Cortamos un cable, las cámaras no se ven, distraemos a la personal de seguridad y la caja queda desprotegida. Sí. Vamos a llevarlo al mundo espiritual. Esa caja es el tesoro. Uh-huh. Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de la mana la vida, dice la palabra de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que guardar ese tesoro y tenemos que establecer diferentes capas de seguridad. Nosotros en la ciberseguridad, cuando vamos a proteger información a una empresa, establecemos diferentes capas de seguridad. Establecemos capas de seguridad en lo que es lo físico, lo que es la red, firewall, antivirus, ingresamos con VPN, al usuario le decimos ingrese como múltiple factor de autentificación, por ejemplo un MFA y demás. Y cuando nosotros en algún punto le abrimos esa puerta a alguna vulnerabilidad, el enemigo va a ir colándose. Cuando hackea nuestra vida es algo que puede pasar, pasa en las empresas, cuando hackean una empresa, pero siempre tiene que haber un medio de recuperación, de respaldo. Ese medio de recuperación, de respaldo, siempre lo tiene Dios, siempre lo tiene el Espíritu Santo. Pero ahí es cuando empiezan, hay algo llamado en ciberseguridad, se llama el ciclo de vida. El ciclo de vida es el ciclo de vida de la ciberseguridad, que se centra, por ejemplo, en identificar el riesgo. Después se centra en implementar la medida de prevención, la detección y después la respuesta y la recuperación. O sea, hay un ciclo. Sí. Cuando nosotros vamos identificando ese riesgo en nuestra vida, en alguna manera, cuando nosotros vamos identificando ese riesgo en nuestra vida, tenemos que ir parando las antenas, vamos a decir. Tenemos que ir viendo por qué se están filtrando ese riesgo, por qué se están filtrando esos desánimos, esas heridas, esos malos pensamientos. Y obviamente tenemos que reforzar esa seguridad, ¿no? Yendo a la palabra de Dios, yendo al Espíritu Santo, buscando a Dios. Y cuando se hackea nuestra vida y pensamos que está bien, a veces nosotros pensamos que está bien, pero a veces alguna vulnerabilidad se filtró. Alguna vulnerabilidad, algún virus, algo se filtró y no nos dimos cuenta. Claro. Pasaron años y no nos dimos cuenta. A mí algo que me llamó la atención que dijiste es: el hacker
se toma su tiempo y estudia la zona que va a hackear. Exacto. Bueno, tengo un ejemplo que traje a la mesa que es muy... Estamos... Primero, Fabi, sabés que estamos en una guerra espiritual. Claro. Siempre estuvimos en una guerra espiritual. El reino de las tinieblas con el reino de la luz, ¿no? Claro. Hoy en día, la tercera guerra mundial, podría decirse, hoy en día es cibernética. Uh-huh. Antes eran bombas nucleares, metralletas y demás, sacando temas aislados de guerras que ya sabemos que están pasando. Hoy es la tecnología que nos está bombardeando constantemente. La tecnología nos está bombardeando y también pasa entre países y países. Claro. Estados Unidos, la zona de Oriente, Irán y demás. Claro. Bueno, y quería traer algo a la mesa. En el 2010 pasó un caso, un incidente a nivel de ciberseguridad. Uh-huh. Fue el caso Stuxnet, en una planta nuclear que se originó en Irán. Sí. Y eso fue la primera arma cibernética uh-huh. que perjudicó a lo que es físico, a lo que es algo físico, una maquinaria. Bueno, cuento. En el 2007, porque se estudió después por peritos, auditoría y demás, en el 2007 fue filtrada podría decir, nosotros se llama un malware que sería en este caso era un gusano. Sí, es un virus, digamos. Es un virus, sí. Lo que son malwares, hay diferentes tipos. Un malware ya es un virus, pero los malware tenés virus, gusano, etcétera, ¿no? Si hacemos el paralelismo espiritual es Satanás con sus pensamientos trayéndolos a tu mente, exacto, a tu cabeza, tratando de derribarte, decir, no vas a poder, lo que Dios te prometió no lo va a cumplir. Los dardos de fuego. Exacto. Y demás. ¿Cómo hacemos para generar esa barrera espiritual y decir, hey, yo tengo barreras de fuego en mi mente? ¿Cómo hago eso? Leyendo la Biblia, ¿qué otra forma de barrera de fuego tengo para defenderme? Claro. Sí, no, yo creo que cuando una persona es vulnerada, sí, un ser humano es vulnerado, nosotros somos una empresa. Yo creo que el ser humano, nosotros vamos a llevarlo al punto vamos a hacer el paralelismo ciberseguridad y el paralelismo espiritual, ¿no? El paralelismo cristiano. En el ciberseguridad nosotros lo que protegemos es la información de una empresa. Claro. Y en el plano espiritual. Y en el plano espiritual nuestra vida, nuestro corazón. Y nuestro corazón ya es una empresa. Que en conjunto, entre todos, formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Claro. Somos un cuerpo. Pero cuando somos vulnerados de alguna manera, necesitamos una recuperación. Y esa recuperación va a costar, como a una empresa le cuesta dinero, le cuesta trabajo, le cuesta consultar a un especialista en ciberseguridad o a varios especialistas en ciberseguridad. A un ser humano le va a costar ayuno, le va a costar oración, le va a costar rendirse, reconocer, le va a costar una búsqueda que es importantísima, una búsqueda de un líder espiritual, tu líder, tu pastor. Que te guíen, que te digan, vamos. Que te guíen. Volver a empezar. Y yo creo que una de las cosas que también tenemos que hacer es confesar, decir ante Dios, y si no podemos, si decimos, no, esta vulnerabilidad en este sentido ya me está destruyendo, pero en Dios sabemos que tenemos ese rescate, ¿no? Y bueno, pero, volviendo al punto que quería decir, para decirlo más resumido, sí, entiendo que el tiempo es apremiante, esta vulnerabilidad que se inyectó en esta planta nuclear lo que hacía era, no se conocía como vulnerabilidad como tal, esa copiaba el virus Stuxnet, que eran gusanos, se iban transmitiendo por USB, estuvo desde el 2007 hasta el 2010 en forma silenciosa, investigando, primero estuvo investigando el software, investigando el código de cómo funcionaban las centrifugadoras. Sí. Las centrifugadoras que hacían las centrifugadoras. Centrifugaban el uranio, y ese uranio era obviamente, podía ser para energía o para lo que es armamento nuclear. Se preparaba de 1000 formas para atacar en cualquier forma. Claro, y entonces lo que hacía el virus era copiaba cuando el código estaba bien, y cuando los ingenieros veían algún problema, investigaban todo y decían, no, pero el código está bien. 21 segundos copiaba el código que estuviera bien, y después lo que hacía, aceleraba que no eran de muy buena calidad las centrifugadoras estas,
las aceleraba a miles y miles de revoluciones por segundo y la desaceleraba. Y eso es lo que hacía vibrar. Alteraba eso y lo iba quebrando. Llegaron a romperse más de 1 millón de centrifugadoras. Y básicamente es lo que pasa en la vida de una persona. Es cuando lo que pasa en la vida de una persona. Entra en tu corazón y te ataca, te va alterando el ritmo de vida, te altera la cabeza. Porque, digamos siempre, el campo de batalla, decimos siempre, es la mente. Es ¿no? la mente, es la mente. Y te altera de esa forma, y bueno, ¿no? y una de las Qué cosas bárbaro. que nosotros me preguntaste, ¿cómo nosotros hacemos para poder...? Sí. Bueno, hay varias herramientas, tenemos el firewall, tenemos, pero una de las más importantes que te voy a detallar... Ya con esta cerramos, Santi. Sí, sí. Es la auditoría que hacemos para que no pase eso. Claro. Y yo creo que uno de los mejores auditores es el Espíritu Santo. Cuando escudriña nuestra vida, cuando escudriña si hay vulnerabilidades y cuando vamos a Él. Obviamente centrados en la palabra de Dios, claro, centrados en el ayuno, en la oración, pero que Él escudriñe. Como le decía el salmista David a Dios, escudriñame, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y muchas veces lo que hacemos los auditores es eso. Genial. Así que bueno. Con esa es genial. Mejor barrera de antifuego es esa. Es esa, tal cual. Santi, me quedaría horas hablando con vos porque es genial hablar sobre la ciberseguridad y tantas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y te agradecemos, muchas gracias, en serio de corazón, por venir, por compartir tu experiencia y todo lo que sabes. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.